¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente parte de Future Bass desde cero. Vamos a continuar con nuestra canción. Habíamos hecho ya el arreglo en el episodio pasado. Ya tenemos más o menos cómo va a ser toda la estructura final. Y vamos a dedicarnos ahora a afinar detalles, poner cada vez más sonidos, que vaya sonando más interesante. Muy bien, tenía esto de introducción. Aquí me gustaría que el piano sonara como más fuerte, porque le bajé el volumen. Ok, le había bajado el volumen, lo humanicé y todo para que las notas sonaran como más orgánicas. Pero, ok, suenan orgánicas, pero ahora quiero que suenen a un volumen alto. Así que vamos a poner, yo creo, por aquí al final de la cadena, porque aquí, pues bueno, ya no me da más. Voy a utilizar un Fruity Limiter. Voy a apagar el limitador. Algo así. A ver, vamos a ver qué tal suena con más cuerpo. A ver, creo que le voy a poner unas notas más graves todavía. De por sí ya las había puesto. Ok, pero más graves todavía. Si esto no estuviera. Que sí me gusta. Suena mucho más lleno y cálido. Que creo que sí me pasé con el volumen. Vamos a ponerle otra capa, ¿ok? Esto creo que va a ser gran parte de lo que vamos a hacer en esta sección, en esta sesión. Vamos a ir poniendo todavía muchas más capas, que todo vaya sonando más lleno, más interesante. Ahora vamos a probar con el Stage Grand. A ver qué tal suena. Ok, y va a ser un volumen muy alto acá. Ahí creo que suena bien. Ok, en el drop, ahí sí creo. Ok, esto tiene un volumen más alto. Pero vamos a escuchar otra vez el drop. Ok, sí, definitivamente suena un volumen muy descompuesto a comparación de lo que ya tenía. Voy a tener que escalarlo. Ok, a ver qué otra cosa iba a hacer. Ok, ¿cómo estoy poniendo este piano ya tan fuerte? Entra un poco en conflicto con el kick. Voy a tener que hacer yo creo que un poquito de sidechain, pero
A ver, vamos a hacer buses porque necesito que con un solo sidechain, o más bien con una sola fuente, haga el sidechain, tanto del kick acústico como el kick normal. Vamos a poner el bus de los sintetizadores, bus de efectos, bus de la batería. Y vamos a hacer también un bus mix. Y yo creo que también vamos a hacer un bus. A ver, este va a ser el bus de las percusiones. Y aparte vamos a usar el bus de la batería. Este va a ser kick más percusiones. Ok, ahí está. Vamos a ponerlos del lado izquierdo. Bien, entonces estos dos kicks los voy a mandar al bus kick, que es este de acá. Ok, ahí está. Bueno, a ver, ya aprovechando que ya hice los buses, los voy a mandar de una vez. Esto no tengo envíos, ok. Todo esto lo voy a mandar hacia el bus de las percusiones. Estos son los bajos, vamos a mandarlo al bus del bajo. Estos son los sintetizadores. Pues básicamente todo es sintetizadores, bueno, nada más este no. Y estos efectos especiales. Muy bien, y percusiones lo vamos a mandar a la batería. Kick lo vamos a mandar a la batería. Bajo, sintetizadores y effects lo vamos a mandar al bus mix. Y la batería al bus mix. Ok, listo, ya lo tenemos hecho. Muy bien, ahora voy a utilizar entonces este para hacerle el sidechain al piano, que es este de acá. Creo que podría utilizar este mismo, el que usé para darle más volumen. A ver, vamos a poner como fuente el bus del kick. Ok, creo que está funcionando. Esto también me falta trabajarlo más. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ponerle unos cuantos efectos. Yo creo que puedo utilizar alguno de los risers que ya tenemos por acá. Ahora vamos a poner este. Ok, es bastante cortito. Vamos a darle stretch. Yo creo que hasta podemos darle aquí con algo de esto. Suena un poquito feo. No me termina de convencer. A ver. Aquí yo creo que podría ser una especie de kick roll. A ver, vamos a ver qué tal queda. No, es que este está muy fuerte. Ok, algo así. Que se vaya repitiendo y cada vez más rápido, más rápido. Ok, y aquí ya el doble. Y luego aquí otra vez el doble. Y puedo ir aumentando lo de pitch. Y mientras sube de pitch, le bajamos de volumen. Pero...
Ok, y se detiene acá más o menos. Ok, vamos a hacer que vaya subiendo de volumen. Y el pitch desde acá. Ay, ¿por qué me suena tan... ¿Suena vacío? ¿Borré algo? Creo que borré un clip de automatización o algo sin darme cuenta. ¿Qué hice? Ah, este tenía sidechain. Ok, este tenía sidechain. Decía yo, suena muy, muy raro. Que no estaba recibiendo, como moví todo. A ver qué otra cosa moví. Hice también el bajo. Estaba recibiendo sidechain del kick, ¿no? El kick fuerte. Sí, aquí esto me faltó. Ok, dije, esto de repente me empezó a sonar muy raro, muy descompuesto. Ok, aquí la subida. Podría poner un kick bear acá. A ver, aquí vamos a hacer unas cuantas cosas. Para tener todavía más control, estos hats los voy a dividir. Que si esto lo voy a poner en un patrón nuevo. Se llame Ride. Ok, a ver, vamos a hacer más cositas por aquí. Este es mi bajo actual. Vamos a hacer otro. A ver, ¿con qué será bueno? Probemos con Harmless. Ok, vamos a ponerlo más grave. Para que descargue, para que destaque más. Sí, yo creo que algo así simple puede funcionar. Vamos a dar algo de movimiento, a ver. Está muy rápido. A ver si le damos algo de movimiento con esto. Tal vez suene más interesante.
Esto me suena como que podría quedar para Color Base o algo así. A ver, vamos a ir experimentando un poquito. Vamos a ponerlo en un canal nuevo. Este lo vamos a tener dentro del mismo de los bajos. A ver, me estoy confundiendo de repente de que ya no sé cuándo mandarlos. Ok, estos van a ser... Ok, esto es tedioso. Debía de haber comenzado con mi plantilla, pero tengo que hacerlo en algún momento. Vamos a ponerle colores a todo. Nada más para poderlo identificar y que no me ande perdiendo tan fácil. Ok, bueno, vamos a poner el mismo color a este. Este tiene el mismo. Este tiene el mismo. El boost mix lo suelo poner negro. Y acordes. Bueno, todo lo que tiene que ver con sintetizadores. Instrumentos. Voy a dejarlo de este color. Y esto que es efecto especial, vamos a ponerlo, no sé, naranja. Ok, a ver esto. No sé si vaya a sonar bien con todo. Voy a reproducir y jugar. No. Creo que no. Vamos a dejarlo. Algo más simple. Más clásico. Vamos a engrosar un poco. Y vamos a meterle una distorsioncilla medio fuerte. A ver, podría quedarle algo interesante, incluso algo de Beat Crush. Vamos a probar qué tal queda primero con Effector. No, vamos a distorsionarlo.
creo que eso es suficiente. Y vamos a engrosar ahora esto. Porque nada más tengo uno. Tengo una sola capa. No suena mal, pero vamos a darle todavía más. Ok, que estará interesante. Pero aquí también tengo que organizar un poco este pedo. Ahí están mis bajos. Aquí está el lead. Este tendría que ir aquí arriba. Que podría intentar hacer un ultrasaw. A ver, vamos a probar con... Podría ser con Hardmore. De hecho, creo que ya tengo... A ver, ya tengo aquí de por sí unos. Unos lead super saws. Nada más que vamos a quitarle reverberación y delay. Y creo que también release. Sí, el release está muy largo. Tiene algo de graves, ¿no? A ver. Ok, sí. Ok, sí le da más cuerpo. Vamos a poner también, incluso hasta con el... ¿Con qué estará bueno? Con el 3X Oscillator, con Harmless, con no sé. Vamos a ver con cuál. ¿Queda bien? A ver, vamos a probar una forma un poco diferente. A ver. Voy a quitarle la velocidad y voy a poner que lo afecte el LFO, pero el LFO va a ser la envolvente del filtro. Esto podría quedar interesante si lo pongo aleatorio. A ver, con todo, ¿se va a notar? Si no, ¿para qué? Voy a poner en un canal nuevo para poder tener todavía más control de lo que estoy haciendo con este.
Nada más le voy a copiar aquí la misma reverberación. Y bueno, a ver, vamos a copiar todo. Nada más le vamos a poner acordes 2. Ok, este va a ir al... Bueno, sin el... Ah, no, sí, también le tengo que poner el sidechain a esto. Ok, vamos a mandarle su sidechain. Ok, ya estaba ahí. Y tiene que ir al bus de los synths. Ahora voy a darle algo de movimiento. Quedó muy agresivo ahora. Ah, claro, este bajo tampoco está recibiendo sidechain, ¿verdad? Por eso suena y los demás no. Sí, claro. Ok, también vamos a copiarle el mismo sidechain a este. Ya decía yo que sonaba un poquito raro. A ver, ¿este lo tenía asignado a algo? No. Me gusta cómo suena. Pero hace falta algo. A ver si le ponemos un vocodex. Tendría que modularse a sí mismo. O tal vez recibir de otro. No estoy seguro. Otra podría ser... ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Podríamos hacer que resuene con un phaser. Esto también me falta. Estaría bien aquí. A ver. Estos son los acordes, pero calmados, largos. Vamos a ponerlos... ¿Los mismos acordes que copié? Ok, y los voy a pasar por un filtro paso bajo. A ver, antes de crear el clip de automatización, solamente aplicaría para esta sección. Para que igual cuando desaparezca no sea tan brusco. Voy a poner que esto lo copie exactamente igual para este.
Estos los vocal chops los voy a tener que ir filtrando en algún momento. Porque si no, de repente entran como... No sé, se quedan ahí muy molestos si de repente entran así de golpe. Ok, ya va avanzando un poquito más, pero quiero meter todavía muchos más sonidos. Vamos a completar aquí con algunas reversas, algunos efectos especiales. Vamos a ver qué podemos conseguir por acá. No sé, Foley. Sobre todo nos vamos a enfocar ahora en la batería, ¿no? Porque esta sí, ya no le hemos hecho casi nada. A ver este. Si lo pongo en reversa. Ah, está muy cortito. Necesito unos cuantos sonidos que sean un poco más largos. Probablemente percusiones, yo no nada más Foley. Sí va a servir el Foley, pero creo que un poco después. Un shaker no estaría mal, ahora que los veo. Bueno, es que están muy feos estos. Bueno, este está más o menos decente. Uf, suena muy rápido. Vamos a ver crear uno nuevo. Un shaker. Vamos a humanizarlo un poquito.
Ok, vamos a poner también unos cuantos más por acá. También para irlo humanizando. Ok, más o menos ahí queda. Después lo vamos a ir afinando. Quiero meter solamente más elementos, que suene... que no sea tan evidente, ¿no? Que hay tantas cosas dentro de la batería. De hecho, le voy a dar creo que un poquito de ataque. Sí, eso le queda bastante bien. Que vamos a buscar algunos golpes, kicks. Creo que kicks. Vamos a ponernos kicks en reversa. A ver, vamos a poner por acá. Este puede ser. Sí, pero no. Y otro en reversa, que no nada más quede uno. Creo que ese también puede funcionar. A ver, este me gusta cómo suena. De hecho, este me gusta para... A ver, lo voy a poner mejor aquí. Me gusta para doblar el kick roll. A ver. A este, vamos a ponerle aquí roll. Ok, vamos a ponerlo acá. Y este creo que podría empezar con un volumen un poco más alto. Suena bien este snare. Me gusta. Sí tiene un fundamental muy fuerte. Ahora vamos a ponerle una reverberación un poquito pequeña. Ok, voy a sustituirlo. No sé si le vaya a quedar bien. A ver, es que como estoy utilizando un snare muy tonal, termina siendo una ecualización muy fuerte, ¿no? Ah, no. ¿Este dónde estaba? Ah, caray. ¿Era este?
Ah, ok, lo tenía afinado. A ver, así. Queda bien, nada más que... Ok, me gusta. Este lo podría utilizar para... Ok. Que vamos a utilizar algún otro kick adicional para llenar de repente uno que otro golpe. Este me gusta, pero suena muy... como con mucho subgrave. Así creo que suena mejor. Ok, vamos a asignarlo a algún canal libre. No sé si meterlo en el bus de la batería. Voy a dejar junto con con los kicks. Te voy a poner otro. Kick. Este es un kick de relleno. Ahora vamos a seguir poniendo esto. Ok, creo que lo vamos a... Lo voy a repetir. Exactamente igual para acá adelante. Esto sobre todo en los drops. Ok, aquí adelante otra vez. Ok, ahí queda. Y luego estos, ¿no? Ok, así. Para que no todos los golpes tengan eso, solamente los terceros, ¿no? De cada 4 barras. Que vamos a ver. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Vamos a poner algunos cuantos soniditos random. Vamos a ponerle perk random. Esta puede funcionar. Esta también, pero la vamos a modificar un poco.
Algo así. A ver, mejor aquí atrás para que coincida con este snare. Más o menos coincide este. Voy a tener que ponerlo en el piano roll para tratar de alinearlo. Vamos a poner un fade estéreo. Y este pequeño se lo voy a quitar. A ver, así sin cambiarle la duración. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Tenía que ser aquí. Y como esto lo copié... Ok, estos también están mal. Era en el tercer snare. Vamos a ponerlos en el mismo canal. Me gustaría que tuvieran un poco más de peso. Tal vez con un frequency shifter. No sé, vamos a ver qué tal queda. Creo que tarda un poquito más, ¿no? Vamos a ver qué más podemos sacar de por aquí. Igual y con eso yo creo que podría quedar. Nada más le voy a poner un poquito de reverberación. Aquí le voy a quitar este. Que creo que ya suena un poco más llena la batería, suena más compleja, ya no está tan aburrida.
ver, aquí puse crash, pero el crash que tengo... Ok, sí, sí está bien. Por aquí hay otras percusiones medio raras. Estos toms me gustan. A ver, vamos a... Tal vez necesite hacer otro. Voy a hacer otro fill de toms. Este es el más grave. A ver cómo suena esto. A ver, estos también. A ver. Voy a variar un poquito el pitch de cada uno de estos para que no suene tan robótico. Este también. A ver este. Voy a ponerlo todos en un solo canal. Ok, pero sí, este me sonaba un poquito larga la cola. Ok, así. Que suenen más percusivos. Estos también son un poco como, no sé. Bueno, voy a mandar todo esto a un solo canal. Vamos a ponerle aquí Field Drum 2. De por sí ya tengo uno, ¿no? Era este el de los toms. Vamos a ponerle el mismo color. Lo mandamos acá. Necesita un poco de brillo. Y voy a ponerle también más abierto en panorama para que suene más interesante. Este lo voy a poner hacia acá. Este en medio está bien. Y este está a la derecha. Y estos bien abiertos. Ok, así ya me suena un poco mejor. Voy a meterles el toquecito de reverberación, el mismo que tengo por acá. Más o menos así. Ok, este fill lo puedo utilizar al final, tal vez. Vamos a ver cómo queda. Pero me suena muy... Suena muy robótico todavía. Voy a hacer una pequeña automatización probablemente.
ver, para aprovechar este mismo control, podría hacer algo como esto. No me termina de convencer. Bueno, vamos a... No quería hacerlo esto para no entrar aquí manualmente. Pero voy a tener que... Bueno, este nada más suena una vez. Este suena 2 veces. Para que se sienta, ¿no? Como que va subiendo de volumen. Ok, este ya lo había modificado. Ok, este también. Ok, ya no me faltaba uno. Aquí podría usar otro crash, pero un crash más suavecito. Podría ser otro crash. Vamos a ponerle crash 2. Si este suena demasiado fuerte. Crash 2, ¿no? Ya lo había puesto. Ok, sí. Pero quiero cambiarlo. No quiero dejar este mismo. Puede ser este, por un volumen mucho más bajo. Suena más como efecto especial, pero le queda. A ver, para el roll. Un snare duro. No sé si usar este mismo también para el drop. No, es que no está afinado. De hecho, ¿sé cuál es? Es el Snare 02. Creo que es el mismo. Sí, era el mismo. A ver. ¿Está en Fa? Ah, pero sí está. Lo había afinado en Fa. Este también está en Fa, pero más abajo. No sé. Siento que algo hace falta aquí ahora para que esto suene más lleno. No quería verme la necesidad de poner un armónico artificial.
Esto está tan bajo que ya no se oye. Lo estoy filtrando. Creo que lo voy a dejar con este armónico artificial. Ok, y ahora lo que necesito es crear cositas, efectos, growls o algo por el estilo para ir llenando estos huecos. Ok, vamos a... digo, ya llevamos un buen rato, ya casi es la hora. Voy a hacer esto nada más rápido, un pequeño ARP. En la siguiente clase vamos a hacer unos cuantos growls, yo creo. Nada más para ir llenando estos huecos, ¿no? Para que suene más interesante. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Va a ser una arpa que va a sonar en algunos de los huecos, no en todos. Vamos a hacer varios sonidos para que llenen esos huecos. Y voy a apoyarme de los acordes. Como digo, no va a sonar en todos. De todas formas, voy a copiarlos por si necesito. Ahí, güey. ¿A dónde era? Ok, es este, ¿no? Voy a poner nombre. Ok, esto lo vamos a arpegiar. Algo más o menos así. Y luego... Ok, a ver, voy a copiar esto. Ok, entonces el segundo lo bajo y el último lo bajo. Y este se repite igual. Ok, vamos a poner unos cuantos efectos. Me gustaría que esto hiciera un efecto como de shimmer. Es decir, que la reverberación suene cambiada de pitch. Creo que lo voy a tener que hacer en Patcher. Y aquí nada más para escucharlo originalmente. Vamos a ponerle un pitch shifter para que el sonido entre normal, pero luego lo que va a entrar la reverberación suene cambiado de pitch. Quedaría así. Y a ver cómo se oye. A ver, antes de eso, el Luxverb lo tiene, pero no me acuerdo si ya estaba en esta versión. A ver si no me da problemas.
No pude abrirlo. Vamos a hacerlo así entonces, manualmente. No pasa nada. Voy a tener que usar un convolver con ruido blanco. Bueno, vamos a usar un reverb normal. A ver qué tal queda. A ver, aquí podría aprovecharme también del mismo. Ah, es cierto, ya no me acordaba que este también puede hacer shift. A ver. Sí, ahí está. Así ya no tengo que hacer el mismo cambio desde acá. Muy bien, ahí está. Y ahora sí con la reverberación. Y este debe tener aparte su propia reverberación. Vamos a ecualizarlo. Porque se suena muy agudo. Vamos a darle un poquito de movimiento. Ok, este, no sé, tal vez lo podría usar en el primero y en el tercero. Vamos a ver qué tal queda. A ver, qué cagadero hice. Era así.
que ya va tomando más forma. Todavía me gustaría darle más detallitos. Hace falta diseñar más cositas para ir llenando estos huecos, que vaya sonando más interesante, hacer varios clips de automatización, etcétera. Pero eso ya lo vamos a estar viendo hasta el siguiente episodio. Eso sería todo por este episodio y nos vemos en la próxima.